Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, 1 de Pedro 1, 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Señor, escribiendo a través de su siervo el apóstol Pedro, nos habla y nos previene de la importancia de entender los procesos por los que pasamos. Y uno de los procesos por los que pasamos lo dice el apóstol en este pasaje, cuando dice el versículo 7, el versículo 6 dice que aunque ahora tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando de nuestra salvación, de todo lo que Dios tiene para nosotros, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son procesos por los que atravesamos, por los que pasamos, según nos enseña la palabra de Dios. El versículo 7 avanza y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces está hablando de que nuestra fe va a ser probada por el fuego, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces el oro es probado, dice, con el fuego, y así nuestra fe es sometida a prueba para ser igualmente probada. El oro es probado por el fuego, y dice la palabra que el fuego no hace que el oro pierda valor, no hace que se convierta en un metal inferior, no hace que se degrade. El fuego no quema lo que es ese precioso metal del oro. Cuando el oro se mete al fuego, lo único que el fuego hace en el oro es refinar el metal del oro, o sea, lo convierte en un metal más puro, más precioso. Quema toda la escoria, quema todo lo sucio que puede haber en el oro, quita todo lo que son metales degradantes, y lo único que va dejando es el oro más puro. Entre más se mete en el fuego ese oro, va siendo purificado, se va quemando toda la escoria y va saliendo cada día más puro aquel oro. Así dice el apóstol Pedro, tiene que suceder con nuestra fe. Dios quiere pulir nuestra fe, Dios quiere limpiar nuestra fe. Dios está interesado en que nuestra fe cada día sea una fe más limpia, más pura, más sólida, más fuerte, que no se oxide, que no se deteriore, que no se degrade, que no sea dañada por las adversidades de la vida. El metal del oro, precisamente por eso es que se utiliza como una joya. Usted mira los anillos valiosos de oro, usted mira las cadenas de oro y todo aquello que el hombre usa de alguna manera como una joya, porque el oro no se degrada. El oro, aunque lo exponga al sudor, a lo que es todo lo que puede caerle del diario vivir, ¿verdad? Aquello se mantiene de alguna manera sin contaminarse, sin oxidarse. Cuando es un anillo, una cadena que solamente está pintada de color oro, pero no es realmente oro, ¿qué es lo que comenzamos a mirar con aquella cadena? Que muy pronto se convierte de amarilla en verde y le deja una mancha ahí en el cuello o en la mano donde la tenga. No era oro real, solo parecía oro, estaba pintado de oro, pero no era real. Entonces, lo que es un metal real de
de lo que es el oro, aquello se mantiene firme, se mantiene sólido, se mantiene limpio, se mantiene puro y no pierde lo genuino que es aquel metal. Entonces, de esta manera el fuego purifica el oro, y de esta manera nuestra fe, dice, también será sometida a prueba, para que le pase lo que al oro. El oro es purificado por el fuego, nuestra fe es purificada por el fuego. Así que el proceso por el que Dios puede pasar nuestra fe para poder ser purificada, debemos de entender que no es un proceso con el fin de destruir nuestra fe. Las cosas negativas, las adversidades, los problemas, las cosas negativas que vienen a nuestra vida no son con el fin de destruir nuestra fe. Dios dice: hijo mío, hija mía, y yo sé que cuando vas pasando por ese proceso te duele lo que estás pasando. Imagínese usted si al oro le pudiéramos preguntar cuando está siendo pasado por el fuego: ¿cómo te sientes? ¿Te agrada mucho? ¿Sientes algo muy bonito? ¿Te sientes especial? Si el oro pudiera hablar, diría: si me siento terrible, me siento derretirme, me siento quemarme, me siento deshacerme, estoy siendo sometido a un proceso muy desagradable, muy difícil, muy incómodo, estoy siendo quemado por el fuego. Entonces podría el oro decir: no me agrada nada esto, qué bueno puede salir de esto. Pero el joyero que está trabajando ese oro sabe que va a salir un metal más puro, más valioso, no va a perder su valor, va a incrementar su valor, porque está siendo purificado por ese fuego que está pasando. Los hijos de Dios, de igual manera, no perdemos nuestro valor. Podremos perder casa, carro, salud, familia, podemos perder muchas cosas en el proceso en el que somos probados, pero nunca perderemos nuestro valor, nunca perderemos lo que es esa gracia maravillosa que Dios nos ha dado, y esa fe preciosa que se va purificando y limpiando cada día más a través de lo que es el proceso de la prueba. Dele un aplauso al Señor en esta hermosa y linda tarde. Entonces vamos a ir entendiendo precisamente este proceso. Ahora, los procesos de Dios muchas veces son difíciles de comprender. Los procesos por los que nos pasa, lo que nos pide, lo que permite que pasemos, muchas veces no lo entendemos, no lo asimilamos en medio de la necesidad. Pero Dios lo que quiere es nuestra confianza, nuestra obediencia en medio de todo proceso. Vamos a avanzar y vamos a mirar qué nos dice la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 14. Veamos qué nos dice este pasaje. Hemos estado hablando de estos puntos en estos temas anteriores, pero vamos a ir mirándolos literalmente en la escritura. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán estaba siendo pasado por un proceso,
Él estaba leproso, estaba enfermo, estaba prácticamente desahuciado, condenado a la muerte. En aquel tiempo eso era la lepra, y no había esperanza para él. Sin embargo, Dios, a través del profeta, escuchó que había un profeta en Israel que podía sanarlo, y miramos que dice que fue con cartas al rey de Israel para que de alguna manera fuera sanado, llamara a su profeta y lo sanara. El rey de Israel se molestó mucho y pensó que era una provocación, que quería provocarlo para hacer guerra contra ellos, porque decía: ¿quién se cree que es este que viene a mí como si yo fuera Dios? ¿Cómo yo voy a sanar su lepra, su problema? Pero cuando Eliseo escucha que Naamán va al rey buscando esta sanidad, le dice Eliseo: mándamelo a mí para que sepan que hay Dios en Israel. Y dice que lo mandó a Eliseo. La cosa es que el proceso en este caso de cómo trabaja Dios, de cómo obra Dios, es algo que muchas veces no es de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro parecer, ya que dice la palabra que Naamán pensaba que iba a llegar a la casa del profeta, que el profeta lo iba a tratar de una manera muy especial, era un personaje importante, que el profeta posiblemente iba a salir, iba a hacer una oración muy especial, algún ritual posiblemente, iba a poner sus manos sobre él, sobre su enfermedad, sobre su lepra, y de alguna manera, de esa forma iba a sanar. Sin embargo, miramos que Naamán llega con el profeta Eliseo, y Eliseo solamente manda al criado y le dice: dile que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán, y es todo lo que tiene que hacer. Aquel hombre se enoja, se molesta, y comienza en su corazón y abiertamente a decir: pues que no hay mejores ríos de donde yo vengo para venir a meterme al Jordán. ¿Que acaso no son mejores aquellas aguas que estas del Jordán? Posiblemente sí lo eran, pero no era el agua lo que lo iba a sanar, era la mano de Dios, era el poder de Dios, era la obediencia a lo que Dios estaba diciéndole, la obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. Y en este caso era: métete 7 veces al Jordán, métete 7 veces y serás sano. Muchas veces en los procesos que Dios nos pasa, aquí en este caso Naamán no entendía, y él tenía su mirada puesta por un lado y la bendición venía por otra. Él tenía su mirada puesta en que el profeta va a salir, el profeta me va a tocar, el profeta va a orar por mí, el profeta me va a bendecir, y de esa manera voy a ser sanado de esta lepra. Pero la bendición de Dios venía por otro lado, venía de otra manera. O sea, no venía a través del profeta saliendo y tocándolo y orando por él, era simplemente obedeciendo lo que el profeta le estaba mandando: ve y métete 7 veces al Jordán. Ni siquiera le dio la cara al profeta, ni siquiera lo saludó, ni siquiera cruzó palabra con él. Solo ve y métete al Jordán 7 veces y listo, es todo lo que tienes que hacer. Eso no lo entendió Naamán, y eso lo hizo rebelarse, lo hizo ponerse negativo, darse media vuelta y regresarse para su tierra, desanimado, enojado, molesto, porque no entendía el proceso. Nosotros nos pasa lo mismo de diferente manera. ¿Cómo nos pasa lo mismo? Muchas veces nosotros tenemos la mira puesta en alguna cosa de parte de Dios. Por ejemplo, estamos pasando por un problema, por un proceso. Puede ser una enfermedad, o puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, puede ser cualquier tipo de situación difícil, un problema emocional, una ansiedad, una depresión, no sé, diferentes cosas que todos podemos pasar en un momento o en otro, y podemos estar pasando por algo así, y muchas veces nuestra mirada se inclina siempre a que posiblemente voy a ir a la iglesia, posiblemente voy a pedir que ore por mí un hermano, o que ore por mí el pastor, o que hagan esto, que hagan lo otro, y que de esta manera Dios traiga sanidad a mi vida. Voy a ayunar para que Dios obre, para que Dios me responda, para que Dios se glorifique. ¿Es malo ayunar? Claro que no. Es
malo venir a la iglesia? Claro que no. ¿Es malo pedir o desear que alguien ore por ti? No, de ninguna manera que es algo malo. Es bueno todo eso. Debemos de procurarlo, claro que sí. Pero muchas veces hay algo que Dios nos está pidiendo. Hay algo que Dios nos está indicando. En todos los procesos debemos de entender que el propósito principal de los procesos por lo que Dios nos permite pasar los procesos es porque Dios quiere trabajar en nuestra vida. Leíamos que dice que así como el oro es purificado cuando va pasando por el fuego y cuando sale del fuego sale más puro, así nuestra fe es sometida a prueba para que venga a ser una fe más excelente, más pura, más fuerte, más sólida, creyendo, confiando en Dios, como se dice, a ojos cerrados. No necesito ver para creer, puedo creer sin ver, y puedo saber que el Dios de los cielos en quien he creído es fiel y verdadero. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él está trabajando en mi vida y confío en Él. Entonces, si todos los procesos por los que Dios nos pasa, el propósito de ellos es purificarnos, es sacarnos más limpios, es hacer lo que hace con el oro cuando es pasado por el fuego, entonces debemos de comprender lo siguiente: que en ese proceso Dios está buscando trabajar en nuestra vida. Dios está buscando limpiarnos. ¿Y qué está queriendo limpiar de nuestra vida? Áreas que hay en nuestra vida que obviamente no son agradables a Dios, que nos estorban en nuestro caminar delante de Dios, áreas que no nos permiten desarrollarnos y realizarnos en el plan y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios está queriendo limpiarnos, quitarnos diferentes cosas, y muchas veces nosotros no nos enfocamos en lo que Dios quiere quitarnos, en lo que Dios quiere hacer, sino que nos enfocamos más que todo en que Dios me saque de este proceso, en que Dios me quite este problema, en que Dios me quite esta enfermedad, en que Dios me quite esta necesidad, en que Dios provea mi condición económica, mis necesidades, en que Dios haga aquello que yo necesito. Entonces estoy poniendo mi mirada en el lugar equivocado, porque quiero que Dios me saque del proceso. Y Dios dice: hijo, yo quiero sacarte del proceso, pero ¿de qué serviría meterte a un proceso para que salgas del proceso igual como entraste? De nada serviría. No habría propósito en el proceso, no habría propósito por el cual te permití para iniciar pasar por ese proceso. Entonces, si yo estoy permitiendo que pases por un proceso, es porque hay un propósito detrás del proceso, y tú debes de buscar, pedirle a Dios: enséñame, Señor, ese propósito que tienes en medio del proceso que estoy pasando. Entre más pronto entiendo, asimilo el propósito de Dios a través de ese proceso, más pronto voy a aprender la lección que Dios quiere que yo aprenda. Más pronto voy a disponer mi corazón para decirle: Señor, sí, trabaja en esta área. ¿Qué pedía Dios de Naamán? Pedía obediencia. Él pensaba que lo que Dios iba a hacer era que iba a venir, iba a tocarlo a través del profeta, iba a hacer una oración, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y de esa manera iba a sanar. Pero nada de eso sucedió, nada de eso estaba pasando. Y si Naamán se va resentido y enojado porque no pasó lo que él pensaba como él pensaba, y se va resentido y no regresa obedeciendo lo que Dios sí le estaba pidiendo que hiciera, se hubiera perdido su sanidad y todo su proceso hubiera sido en balde, por así decirlo. No hubiera alcanzado el propósito de su proceso. Entonces, en la vida de Naamán, podríamos decirlo, esa enfermedad, ese proceso por el que pasó, era con el fin de alcanzar un propósito, y el propósito era conocer al Dios de los cielos, poder recibir una sanidad del Dios de los cielos, y que Dios fuera glorificado en la vida de ese hombre, que Dios fuera exaltado en la vida de Naamán. Ese era el propósito de Dios. Pero para eso era necesario que Naamán entendiera que necesitaba obedecer lo que Dios pedía de él.
En el caso de Naamán, lo que Dios pedía era: ve a ese río y zambúllete 7 veces. En el caso de nosotros, no nos está pidiendo que vayamos a un río y nos zambullamos 7 veces, pero nos está pidiendo algo. Hay algo que Dios está siempre queriendo hacer en nosotros. Y si nosotros nos detenemos en medio de todo proceso, en vez de enfocarnos solamente en: Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo me vas a proveer? ¿Cuándo me vas a solucionar mi problema? ¿Ya vas a sacarme de este proceso? ¿Ya será hoy? ¿Será mañana? ¿Cuándo, Señor? ¿Qué vas a usar o a quién vas a usar? Y solo estamos pensando en salir del proceso, cuando Dios lo que nos dice es: hijo, si te centras más en qué propósito tengo para ti en medio del proceso, en vez de estar desesperado por salir del proceso, vas a mirar más rápido mi resultado, mi respuesta, mi propósito manifestarse sobre tu vida. Porque cuando logres entender el propósito por el cual estás pasando tu proceso, te centrarás en lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de ese proceso. Alabarás a Dios con más libertad, porque entiendes que Dios está queriendo hacer algo en tu vida. Hay un propósito detrás de tu proceso y no te frustrarás. El problema es cuando no hacemos eso. El problema es cuando solo queremos salir del proceso y solo nos enfocamos como Naamán: Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro y me va a sacar del proceso. Y no estamos mirando y entendiendo que el propósito de Dios se tiene que cumplir en medio de mi proceso. Y lo más difícil, por así decirlo, es que no entendemos el proceso. Naamán no entendía el proceso. ¿Por qué me está diciendo que vaya a ese río? ¿Y por qué me dice que me meta 7 veces a ese Jordán? Ese río está más sucio que mis ríos de mi nación. ¿Por qué no me voy mejor al río de mi nación y hago lo que me está diciendo? Pero allá voy y me baño y me zambullo 7 o hasta 15 veces en el río que yo conozco, más limpio, más hermoso que este Jordán. No tiene nada que ver con el río, con el agua, con lo limpio, sino tiene que ver todo con la obediencia al Dios de los cielos. Lo que Él te está pidiendo, lo que Él te está diciendo, la obediencia a Él. Él está queriendo hacer algo, Él está queriendo trabajar en tu vida en medio de ese proceso. Entonces no entendemos por qué Dios está pidiéndome esto, por qué Dios permitió esto, por qué perdí mi trabajo, por qué me enfermé, por qué tengo este problema, por qué no encuentro trabajo, por qué mi economía ha decaído, por qué tantas cosas que nos preguntamos y batallamos. Y debemos de cambiar esa pregunta y ya no decir por qué, sino una de las cosas es ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no por qué como en reclamo a Dios, sino ¿para qué? ¿Para qué? Nos habla del propósito de Dios. ¿Cuál es tu propósito en nuestra vida, Señor? Muéstrame, Señor, ¿para qué me estás pasando esto? Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres formar en mí? Señor, enséñame tu propósito y te alabaré, te adoraré, te bendeciré y pasaré este proceso de una manera más alegre, de una manera más segura. Pasaré este proceso. ¿Por qué razón? Porque entiendo que hay un propósito de parte de Dios para mi vida. Entonces, en vez de cuestionar el ¿por qué Dios me pide esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me manda que vaya a estas aguas del Jordán? No entiendo. ¿Por qué no salió el profeta por lo menos a recibirme? ¿Por qué no oró por mí el profeta que yo pensaba que iba a orar por mí y que iba a poner sus manos sobre mí? ¿Por qué no hizo nada de esto? ¿Por qué? No te preguntes el por qué, sino ¿para qué? Dios quizás no permitió que Eliseo saliera y orara por él y pusiera sus manos sobre él, porque posiblemente iba a pensar que Eliseo es el que hacía los milagros, que Eliseo era el hombre especial,
que Eliseo era el del que fluía ese poder, quien elegía y decidía a quién sanaba y a quién no sanaba. Y Eliseo no tenía nada que ver en el asunto. Era Dios completamente el que elegía, el que decidía, el que hacía, el que obraba. No era Eliseo el que sanaba, nunca es el hombre el que sana, era Dios el que sanaba. Sigue siendo Dios el que sana, sigue siendo Él el que hace milagros, el que hace maravillas. Él sigue siendo el del poder. Entonces quizás Dios no quería que se desviara el corazón de Naamán pensando que Eliseo era el grande y que todo lo que le debía era Eliseo, cuando acá todo lo que le debía no era Eliseo. Todo lo que le debía se lo debía al Dios de los cielos. Su propia vida lo sanó, lo levantó de esa lepra. Todo se lo debía al Señor. Nosotros debemos entender lo mismo. Dios puede usar medios, Dios puede usar personas, Dios puede usar tantas cosas para bendecir nuestra vida, pero al final el que merece la gloria, la honra y la alabanza es el Dios de los cielos. Él es el que lo merece todo. Él es el Dios que lo hace todo. Usará medios, usará instrumentos, pero Él es el que opera detrás de todo instrumento, de toda persona a quien puede usar para bendecir nuestra vida. Entonces Dios obra de maneras inesperadas, humanamente hablando. Nuestra mentalidad se va por un lado esperando la solución, y la mente de Dios está en otro lado. Entonces la mente de de Naamán estaba en que el profeta iba a salir, orar por él, y que de esta manera iba a sanar, iba a poner sus manos sobre de él, mientras que Dios simplemente le dijo: ve, métete 7 veces allá. Y a través del criado, no a través del profeta, no a través de alguien especial, del criado, lo mandó a decir. Le dice que vaya y te meta 7 veces allá, así de sencillo. Y este hombre se molesta, se enoja. Entonces, repito, nosotros muchas veces nos molestamos porque Dios no obra como uno piensa. Nos frustramos porque Dios no hace lo que pensamos que Él debería de hacer o que Él iba a hacer. Naamán tenía su idea de qué tenía que hacer Dios o qué tenía que hacer el profeta, y de cómo iba a recibir su sanidad y qué iba a pasar. Y cuando todo lo que él pensaba no salió como él pensaba, se frustró, se molestó y se fue enojado. Y repito, eso nos puede pasar a nosotros, irnos enojados de la misma iglesia. ¿Por qué razón? Porque le pedí a Dios, porque fui, me hinqué, oré, ayuné, pedí, hice esto, hice el otro, y no recibí lo que yo esperaba. Es que muchas veces Dios puede estar pidiéndote algo diferente. Dios te puede estar pidiendo una obediencia en una área en particular. Te está pidiendo que hagas algo en particular. Desea que hagas algo en particular. No has perdonado a alguien y Dios quiere que perdones a ese alguien que no has perdonado, y tú estás inclinado en orar, en ayunar, en que oren por ti, y de esta manera tengo que recibir mi milagro, tengo que recibir lo que necesito. Dios me tiene que sacar de este proceso. Voy a clamarle más y voy a orar más y voy a esto y voy al otro, y no recibo lo que yo espero, porque repito, quizás Dios no está queriendo que ores más, no está queriendo que ayunes, no está queriendo, aunque todo eso es bueno, pero lo que Dios está queriendo es: quiero tratar contigo para que perdones a quien te dañó, a quien te lastimó. Tienes que perdonar para ser sanado y para que yo te saque de ese proceso, porque en este proceso mi propósito es sanar tu corazón, limpiar tu corazón, y para eso tienes que perdonar. Y la persona, repito, está acá buscando de esta forma y de esta otra y de esta otra, y haciendo sacrificios y ofrendas y mil cosas para que Dios lo oiga y le responda. Y Dios no responde porque no está haciendo lo que Dios está pidiendo. Entonces debemos de preguntarnos en cada proceso: Señor, ¿qué pides de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero que Dios pide, dice el canto: quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero que me des honra y gloria en medio del proceso, en vez de renegar o quejarte. Eso es lo primero que Dios siempre quiere. Eso es lo primero que agrada y que honra a Dios y que glorifica a Dios. Que en medio del problema, de la necesidad o del proceso que estoy pasando, en vez de renegar, en vez de quejarme, en vez de cuestionar, alabe a Dios, confíe en Él, le glorifique. Pero después de eso,
Hay veces que Dios quiere tratar con nosotros en alguna área de nuestra vida. Yo no puedo saber qué área es la que Dios quiere tratar con tu vida, pero si nos proponemos hablar con Dios, orar con un corazón sincero, no una oración enfocada en sáname, 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 quítame, quítame, quítame esto, provee, Señor, dame esto, dame el otro, sácame de este proceso, sácame de este proceso. No, la oración no tiene que ir en ese enfoque. La oración debe de ir: Señor, sé que estás trabajando en mi vida, sé que si estoy pasando este proceso es porque quieres purificarme como el oro por el fuego. Señor, muéstrame qué quieres que yo haga. Si solo quieres que te adore, te adoraré, pero si hay algo más que quieres sacar de mi vida, algo más con lo que quieres tratar en mi vida, alguna área, algún aspecto en mi vida con el que quieres tratar para limpiarme, para purificarme, para arrancarme aquello de mi corazón y de mi vida, Señor, enséñame. Y si lo hacemos de corazón, Dios te va a enseñar. Dios va a comenzar a hablar a través de su espíritu, a través de su palabra, a tu vida, a tu mente, y te va a traer a tu mente: hijo, esto es lo que te estorba, esto es lo que quiero arrancar de tu vida, esto es lo que quiero que hagas. Vengo tiempo tratando contigo y me has ignorado en esta área. Quiero que me agrades en esto, quiero que hagas esto, quiero que me obedezcas en esta área. Repito, eso puede ser el perdonar, eso puede ser el orar por tus enemigos, eso puede ser el hacer algo que Dios te está pidiendo, una obediencia, porque al final de cuentas lo que honra a Dios es nuestra obediencia. Aunque no entendamos, ¿verdad? Pero yo no tuve la culpa, pero porque yo, eso no es justo. Quiero que vayas y le pidas perdón a fulanito, a fulanita, por el altercado que tuvieron. Pero Señor, si la culpa fue de él o de ella, no mía, ¿por qué yo tengo que ir? ¿Por qué yo tengo que buscarlo? ¿Por qué él no me busca a mí? Y podemos tener esa idea, pero Dios dice: hijo, yo quiero sanar a ti, yo quiero bendecirte a ti, así que quiero que tú hagas lo que yo te pido, y pasarás fácilmente ese proceso, y terminará ese proceso, y saldrás de ese proceso alabándome, libre, glorificándome, exaltándome. ¿Por qué razón? Porque has hecho lo que yo te dije que hicieras a través de ese proceso. ¿Recuerda usted lo que la Biblia nos dice acerca de aquellos 3 hebreos en el tiempo de Daniel, llamados Sadrach, Mesach y Abednego? Estos 3 jóvenes, dice que no quisieron inclinarse y adorar la imagen de Nabucodonosor, y el rey los amenazó diciendo: si no adoran a mi imagen, los voy a echar a un horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de ese horno de fuego? Y ellos dicen: ¿sabes qué, Nabucodonosor? No tenemos que pensar sobre el asunto. El Dios a quien le servimos constantemente nos puede salvar de tu mano, y de tu mano nos librará. Pero si no nos libra, que no nos libre. El rey se enfureció tanto que mandó calentar 7 veces más el horno de lo usual. Ya era un horno terriblemente ardiendo, pero por si fuera poco lo mandó calentar 7 veces más. Y cuando lo manda a calentar 7 veces más, amarran a los 3 jóvenes y hombres fuertes y robustos, los echan al horno. Cuando abren la puerta para echarlos al horno, era tan fuerte, tan intensa la llama del horno, que al abrir la puerta salió la llama de fuego por la puerta, quemando y matando al instante a los hombres fuertes y robustos que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego, y murieron al instante fulminados por el fuego. Y estos 3 jóvenes cayeron al horno de fuego. Si el fuego que alcanzó a salir mató a los hombres fuertes que estaban afuera, ¿qué esperanza había para los pobres que cayeron adentro? Nada. Al instante prácticamente morir, incinerados completamente. Sin embargo, la palabra dice que de repente el rey Nabucodonosor se asoma por la ventana del horno, posiblemente para verlos retorciéndose, gritando ahí, ¿verdad? Pero dice que ellos se paseaban entre el fuego, y ya no eran 3 hombres, ya había 4. Y dice: el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ahí estaba el Dios de los cielos con ellos, caminando entre ellos, guardándolos en medio del fuego. Permitió el proceso
proceso negativo. Ellos no lo cuestionaron, ellos no renegaron, ellos no dijeron: Dios mío, ¿por qué si todos somos tus siervos fieles? ¿Por qué ahora permites que nos echen al horno de fuego? ¿Por qué permites que nos pongan entre la espada y la pared? Nos dice este rey que o adoramos su imagen o nos echa al horno de fuego. ¿Por qué permites esto, Señor? Y ellos nunca dijeron eso. Ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, Él sabrá por qué no nos libre. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y si este es el tiempo de llamarnos a casa, dicen los tres jóvenes, sea la voluntad de Dios hecha, nos vamos con gusto a casa antes de adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Ellos estaban resueltos a honrar al Señor, y dice que cuando estos entraron y allí el rey los miró en el fuego que se paseaban, dice que reconoció que es el Dios de Israel, es el Dios verdadero, y los mandó sacar. Cuando los mandó sacar, dice que ni su cabello estaba quemado. Eso que el cabello es lo primerito que se quema rapidísimo con el fuego. Dice que ni siquiera olía a humo su ropa. Ni su cabello estaba quemado, menos su ropa. Lo único que estaba quemado eran las cuerdas que los ataban. Entraron atados y salieron libres de aquel horno. El proceso por el que pasaron solo fue para liberarlos de aquellas ataduras que tenían. Entraron atados y salieron libres. Pues lo mismo sucede espiritualmente cuando entramos al fuego. Espiritualmente hablando, ya no es un horno de fuego como el de Nabucodonosor. Ahora son las luchas, las pruebas, las adversidades de diferente tipo, de diferente forma, pero igual entraremos oprimidos, entraremos atados, entraremos con situaciones en nuestra vida, pero cuando salimos de ese proceso en el plan y en el propósito de Dios, vamos a salir alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor con toda libertad. Dele ese aplauso al Rey con todo su corazón en esta maravillosa y hermosa tarde. Veamos qué nos dice la palabra del Señor rápidamente, y vamos a mirar 2-3 escrituras rápidamente. Veamos qué dice la palabra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4. Veamos cómo nos habla en este pasaje más abiertamente, un ejemplo ya más palpable, más visible, es lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Oiga cómo lo describe Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordene hoy, para que viváis y seáis multiplicado, y entréis y poseéis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordaréis de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios le habla a su pueblo, y cuando les habla, hablando del pueblo de Israel, les habla, ¿verdad? Y les da ordenanzas. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2 dice claramente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Te vas a acordar de todo el camino por donde Dios te ha traído. El camino del desierto era un proceso por el que estaba pasando el pueblo de Israel. Era un proceso, no era el destino, no era el propósito, sino era solamente un proceso. El destino era la tierra prometida. Estaban saliendo de la esclavitud de Egipto y estaban pasando por el desierto. En el desierto podrían haber durado
unas 3 semanas, un mes, según se cree. La distancia de Egipto a Israel es relativamente cerca, o sea, no deberían de haber tardado mucho, pero tardaron 40 años. ¿Y por qué tardaron 40 años? Dice, Dios, te vas a acordar de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué te metió al desierto? ¿Qué había en este desierto? ¿Cuál fue el proceso en este desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y el propósito no era matar a Israel, no era dejarlo que se muriera de hambre. Si Dios los metió a un desierto donde literalmente no había esperanza, ¿cómo vamos a subsistir aquí? No hay agua, no hay comida, no hay alimento, no podemos sembrar, no podemos cultivar la tierra, no podemos sobrevivir en un desierto. Es lo peor, donde no hay vida prácticamente en un desierto. Entonces Dios los mete a este desierto y dice, y te afligió y te hizo tener hambre. O sea, cuando permite Dios que tengamos hambre, que pasemos por momentos difíciles, por un desierto de escasez, de mala economía, de enfermedad, de problemas emocionales, de problemas familiares, de cualquier índole de situaciones que pasemos, te afligió y te hizo tener hambre. Pero dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Aleluya. Entonces Dios tenía un propósito. Dios, en ese proceso de pasarlos por el desierto, afligirlos, probarlos, para saber lo que había en su corazón, dice que lo hizo con un propósito. No era una casualidad, no era una coincidencia, había un propósito. Pero el proceso nos muestra la Escritura que el pueblo de Israel, cuando iban caminando, iban dando vueltas en círculo al desierto. Iban caminando en un círculo y nunca llegaban a ningún destino, porque iban en un círculo. Si usted se agarra dando vueltas en un círculo, así corra recio y se esfuerce y se apresure, ¿a dónde va a llegar si va en un círculo? Un círculo no avanza, uno no llega a ningún lugar, porque es un simple círculo. Si usted se agarra dándole vueltas aquí a la cuadra donde estamos, y da vuelta y da vuelta y da vuelta, pues nunca va a llegar a ningún lugar, porque solo está dando vueltas en círculos. Entonces el pueblo de Israel, eso le pasó en el desierto. Iba dando vueltas en círculos, y de cierta manera Dios los tenía dando vueltas en círculos. Ese es el proceso, ese es el desarrollo del proceso. El proceso generalmente es un círculo que entre más pensamos que si corro rápido voy a salir de este proceso, es que no es por rápido, no puedo apresurar el tiempo de Dios, no puedo apresurar el proceso de Dios, no lo puedo apresurar. Repito, si corremos rápido vamos a parecer esos ratoncitos, los hamsters. ¿Los ha mirado cuando corren en esa ruedita que les ponen en la jaula? Alguno que haya tenido esos ratoncitos o los haya mirado por ahí, el ratoncito se sube y comienza a correr, y en veces como que le dan ganas de correr mucho, y corre, aquello da vuelta. ¿Y a dónde llega? No sale de la misma jaula el pobre ratoncito. ¿Por qué? Porque está dando vueltas en círculo, solamente está en ese proceso. Los procesos de Dios no podemos alterarlos. No hay caminos cortos, no hay shortcuts de que no, el proceso de Dios, ¿quién va a aguantar? ¿Quién va a esperar tanto? Yo voy a cruzarme por aquí y voy a salir de este proceso más rápido. Hermano, no funciona de esa manera. El cortar caminos cortos hace que termines dándole más vueltas al desierto al final de cuentas, y no llegarás a tu destino, no llegarás a descubrir el propósito de Dios, no llegarás a alcanzar el propósito de Dios entre más tratas de cortar camino. Otras personas dicen, pues yo no voy a cortar camino, pero estoy desesperado, voy a acelerar y voy a hacer esto y esto y esto, y me voy a movilizar por aquí, por allá, y voy a hacer 1000 cosas para rápido, de una forma u otra, salir de este proceso. No es
tu capacidad para correr más recio que te va a sacar del proceso. No, el pueblo de Israel pudieron haber corrido 100 millas por hora dándole vueltas a ese desierto y solo polvo levantarían posiblemente, sin mucho y nada más. No llegarían a ningún lugar. Entonces los procesos de Dios no se superan, no se sale del proceso, no se alcanza el propósito. Saliendo del proceso alcanzamos el propósito, pero no se alcanza el propósito, no se rompe el círculo del proceso, cortando camino, cortando a la mitad. No se logra, no se sale del proceso y se alcanza el propósito simplemente haciendo las cosas a mi manera. La manera de Dios es muy largo, es muy prolongado. Yo no sé cuánto se va a tardar Dios, y yo mejor voy a hacer las cosas a mi manera. Miramos, por ejemplo, uno que trató de cortar camino en el proceso que Dios lo llevaba, fue Abraham. Dios le había prometido un hijo. Ese era el propósito. Vas a tener heredero. Mira las estrellas del cielo, te voy a multiplicar y así será tu descendencia. Se lo dijo muchas veces, dándole promesa de que lo iba a bendecir grandemente, le iba a dar un hijo. Pero Abraham y Sara, su ayuda idónea, llegó el momento que se desesperó. Llegó el momento que Dios tarda mucho, yo me estoy envejeciendo. Si ahorita casi es imposible que tengamos un hijo, seguimos esperando de aquí a 2, 3, 5, 10 años, pues qué esperanza hay para nosotros, pensaría Sara. Generalmente la mujer es la que se preocupa más en esa área, por su reloj biológico, por todo su desarrollo físico. Sin embargo, dijeron, pues vamos a ayudarle a Dios, vamos a agarrar un camino corto, vamos a atravesar por aquí para llegar a nuestro destino más rápido. Dios nos va a dar un hijo, pues únete con mi esclava, con Agar, y tengamos un hijo a través de ella. Únete con ella y el hijo que nazca será nuestro hijo, y ese va a ser el heredero, y esa va a ser la promesa de Dios. Hicieron las cosas a su manera, cortaron camino y quisieron llegar más rápido a su destino. Pero llegaron a un destino real en el plan de Dios, no. Llegaron a una promesa genuina de Dios, no. Llegaron a un propósito real de Dios, no. Que llegaron a su propio propósito, a su propio destino, a su propia meta, a su manera. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre llega a su destino, a su manera, cortando camino y haciendo las cosas a su manera? Lo que termina cosechando no le gusta mucho al final de cuentas. Con lo que termina en sus manos y lidiando, dice, Señor mío, si he sabido que la cosa era así. Está peor la medicina que la enfermedad. Prefiero mejor seguir con mi enfermedad que tener esta medicina, ¿verdad? Porque esto me arruinó peor todavía. Como aquellas personas que se toman ahí una medicina que no saben lo que están tomando, y en vez de solucionar su problema y sanar su enfermedad, se enferman más. Entonces se arruinaron más todavía. Entonces eso pasó con Abraham y con Sara. Llegaron de esta manera a su propio destino, pero no era el propósito de Dios. Quisieron romper el círculo a su manera y no llegaron a ningún destino bueno. Quisieron hacer las cosas a su manera, quisieron acelerar el tiempo, no esperar más, acortar el tiempo para salir de su proceso, y el propósito no lo alcanzaron. El de Dios no lo alcanzaron, alcanzaron su propio propósito. Y solo fue y es hasta el momento un lío para Israel y su descendencia. Solamente es un montón de problemas que siguen lidiando y que han venido lidiando desde el tiempo de Ismael hasta el tiempo presente, que la descendencia de Ismael son los árabes, que tratan tanto de destruir al pueblo de Israel constantemente. Entonces no miramos, sino que se perjudica, afecta el hacer las cosas a la manera de uno, cortar camino, acelerar el tiempo. No puede ser de esa manera. ¿Qué pasaría si una mujer está embarazada y dice, yo no quiero esperar 9 meses, yo ya los 3 meses es más que suficiente y quiero, ¿verdad?, que este niño nazca? ¿Verdad? Pues ¿qué va a pasar? Va
va a abortar su bebé, va a nacer un niño sin formarse todavía, un niño muerto posiblemente, etcétera. Entonces no puede acelerar el tiempo. No, es que ya no aguanto, me siento incómoda, se me hinchan las piernas y no sé cuántas cosas. Pues Dios dice: aguántese, el proceso tiene que terminar a los 9 meses, y en los 9 meses se va a gozar tener un niño hermoso, saludable, lindo en sus brazos, va a disfrutar esa bendición. Pasó su proceso y tiene su propósito, ese hermoso bebé a los 9 meses, ¿verdad? Entonces no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Otro hombre que brincó el proceso de Dios a su manera fue Jonás. Jonás, la palabra nos dice que Dios le dijo: ve a Nínive y predícales y diles que en 40 días voy a destruir a Nínive si no se arrepienten. Un mensaje de arrepentimiento tremendo, con una palabra profética tremenda de que iba a venir juicio sobre Nínive si no se volvían a Dios y se arrepentían y dejaban sus malos caminos. Pero Jonás dijo: no, yo no voy a Nínive, a mí no me caen bien los de Nínive, yo no voy a hacer nada para que sea salvo, que se mueran, que los fulmine Dios de una vez, ¿verdad? Y dijo: yo mejor en vez de irme para Nínive, agarro un barco y me voy para Tarsis. ¿Y qué le pasó a Jonás? Querer cortar su proceso, alargó el proceso. Es decir, hubiera llegado tranquilo, sin problemas, en un proceso más tranquilo a Nínive, pero resulta que no fue de esta manera. ¿Qué pasó entonces? Dice que Jonás se va en el barco a medio mar, levanta Dios una terrible tempestad. La tempestad se levanta tanto que no había esperanza para la tripulación. Todos estaban ya mirando que se iban a ahogar, que no había esperanza. Yo creo que vaciaron el barco de todo lo que les causaba sobrepeso. Lucharon contra la tormenta lo más que pudieron, hasta que ya dijeron: no podemos más, ¿qué hacemos? Pues esto es algo raro y sobrenatural, una tormenta terrible. Dijeron: pues veamos por qué causa hay esta tormenta, y clame cada uno a su Dios. Y Jonás estaba dormido allá a media tempestad. Van y lo despiertan: dormilón, levántate, que no ves que nos hundimos, nos ahogamos, clama a tu Dios porque nos hundimos, a ver si te contesta a ti, porque a nosotros no nos ayuda ninguno de nuestros dioses. Y dice que les dijo: no se preocupen, yo sé por qué está esta tormenta, yo sé qué está pasando. O sea, realmente no necesitamos ser el profeta Jonás o ser un profeta para entender lo que Dios está pidiendo de nosotros en los procesos. Jonás, al ser uno sincero con uno mismo, ¿verdad? Jonás podía haber fingido y jugarle al loco y decir: pues quién sabe por qué esta tormenta, busquemos salvarnos, hagamos algo. No, él dijo: yo sé cuál es la causa, yo soy la causa. Yo estoy en desobediencia, Dios me pidió que hiciera una cosa, yo vengo huyendo de Dios, haciendo lo contrario, y no estoy haciendo lo que Dios me pidió. Y ¿saben qué? Se va a hundir la navegación si no me avientan al mar. Qué tremendo, hasta eso, sincero y valiente, porque no cualquiera va a hacer eso. Lo agarran y lo avientan con mucho respeto y con mucho temor, pero tú te lo pediste, te lo buscaste, pues te hacemos el favor, y lo aventaron al mar. Cuando lo aventaron, la palabra dice que Dios tenía un gran pez. Dicen que era una ballena, quién sabe, ¿verdad? Si sería una ballena o sería otro pez. La cosa es que era un gran pez, y dice que se tragó a Jonás. Allá estuvo en lo profundo de la mar Jonás, en aquel gran pez. ¿Cómo pasó eso? No tengo idea. Digo, porque eso ha de ser algo terrible. Simplemente asfixiado adentro del vientre de un pez. ¿Cómo respirar? No fue una hora, no fue media hora, que diga, pues se lo tragó, se metió y anduvo media hora ahí nadando la ballena o el gran pez, y luego salió y lo vomitó, lo echó. No, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches en lo profundo de la mar, en el gran pez, allá quemándose con los ácidos del gran pez, porque todo pez que lo que se traga tiene que digerirlo, tiene que quemarlo con ácidos, ¿verdad? Muchos de los peces del mar no mastican la comida, sino se la tragan entera, y allá la disuelven con los ácidos que sueltan. ¿Y cómo estaría Jonás en aquel vientre? Repito, no fue una hora, no fue
fue ni siquiera un día, fueron 3 días y 3 noches estando allá. Y hasta que estaba allá, dice que clamó desde la profundidad del mar, se sentía ya sepultado Jonás. Dice, desde el Hades, desde el sepulcro, clamé a Dios, porque él lo sentía como sepultado en el vientre de un gran pez. Aquí voy a quedar sepultado, ¿verdad? Pero dice que desde allá clamó y Dios lo oyó y tuvo misericordia. Dios es un Dios grande, lindo, maravilloso, que nos oye a pesar de nuestros errores, de nuestras desviaciones, de nuestra desobediencia, ¿verdad? Dios fuera un Dios sin misericordia, Dios fuera como nosotros los hombres, diría: tú te lo buscaste, ahora aguántate, ¿verdad? Quédate tranquilo ahí en el gran pez. Pero Dios es bueno, Dios no es como nosotros, Dios no es como los hombres. Dios se mueve a misericordia, y cuando el hombre se arrepiente y se vuelve a él, Dios lo ayuda, Dios lo restaura. Dios le da orden al gran pez que vaya a Nínive y lo aviente, lo vomite en la costa de Nínive. Ahí lo aventó. ¿Cómo se miraría Jonás después de esos 3 días y 3 noches? Solo puedo imaginarme algo terrible. Y allí comenzó a anunciar y a predicar lo que Dios decía acerca de Nínive, que lo iba a destruir si no se arrepentía. Dice la palabra que el rey se arrepintió, todo el pueblo se arrepintió, se pusieron en ayuno y oración. Hasta los niños de pecho los pusieron en ayuno y oración, hasta los animales los pusieron a ayunar. Oiga usted, eso parece como un extremo. Voy a ayunar y de paso voy a poner a ayunar a mi perrito y a mi gato y a mi perico y a lo que tengo ahí. Qué tremendo, ¿no? Eso pasó en Nínive literalmente. No solamente ayunó la gente, los bebés ayunaron, los animales también van a ayunar, y todos vamos a volvernos a Dios. Qué maravilla de Dios, lo que Dios puede hacer y sabe hacer cuando Él elige trabajar y glorificarse, cumpliendo su propósito a través de los procesos. Entonces, cuando uno busca un camino corto, cuando uno busca hacer las cosas a su manera, cuando uno busca evadir el proceso de Dios, lo único que hace es que alarga el tiempo de 3 semanas a llegar a la tierra prometida a 40 años. De llegar en un burro o en un caballo a Nínive, a llegar en el vientre de un gran pez a Nínive. Dios es Dios, y Él nos va a pasar por los procesos que vamos a pasar, y el querer, repito, evadir, el querer cortar camino, no vamos a llegar más rápido. Jonás entendió: no puedo llegar más rápido, escapar de esto que Dios me mandó. Primero pensó: voy a tomar una nave para otro lugar, pero al último entendió, le salió caro su proceso de huir por otro camino, de hacer lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo, y terminó tanto alargando el proceso como haciéndolo más difícil, más doloroso. Entonces, todo esto, al final de cuentas, solamente nos complicamos la vida nosotros mismos. Nos complicamos la vida. Es más doloroso, es más difícil, es más tardado, ¿verdad? Es como aquella persona que le van a poner una inyección de repente, y la persona que se presta y sí, pónmela, y se relaja y todo rapidito se la ponen y listo. Pero ha mirado los niños que ven la aguja y pegan gritos y parece que los están matando. Los tienen que agarrar 2 de la cabeza y 2 de los pies, y otro arriba sentado en ellos para que no se muevan y puedan ponerles aquella inyección. Y gritan como si los estuvieran matando. Si alguien escucha por la calle, ¿verdad? Capaz si llaman a la policía. ¿Qué le están haciendo a ese pobre niño? Porque quizás no todos los niños, pero muchos, y algunos adultos también, ¿verdad? No solamente los niños. La cosa es que hacen todo aquello, hacen la cosa más difícil, mucho más tardado, mucho más doloroso. Ponen el cuerpo tenso, y a veces hasta la aguja se escapa de quebrarse de tan tenso que ponen el cuerpo, ¿verdad? Y es más duro, más difícil, más tardado, más doloroso que el que simplemente se acuesta ahí, pónmela, y se relaja y listo, y se acabó, y no hubo mucho problema. Entonces, con Dios seamos sensibles, permitamos que Él trabaje y que Él se glorifique.
El tiempo ya nos ganó, ya se nos fue. Me detengo aquí y ya avanzaremos. Vamos a hablar con el Señor en esta hermosa y linda tarde.